Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este coloquio sobre la colección de pintura y la arquitectura del Banco Nacional de México, que desde Fomento Cultural Citibanamex presentamos para celebrar los 140 años de este Banco Nacional de México. Y continuamos ahora con la mesa número 3 del coloquio, que estará dedicada a la colección de pintura del Banco Nacional de México, siglo XX. Y damos la bienvenida y voy a presentar a los ponentes que nos acompañan esta tarde, comenzando por Claudia Garay Molina. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM y desde 2022 es investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma institución, enfocándose en el arte moderno. Sus investigaciones abarcan la relación entre arte, educación y política en México durante la primera mitad del siglo XX, además de explorar las redes artísticas intelectuales y la circulación de imágenes en publicaciones y exposiciones a nivel transnacional. Ha participado en la investigación y curaduría de proyectos en museos nacionales e internacionales, incluyendo el Museo Nacional de San Carlos y el Museo del Palacio de Bellas Artes. También es docente en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM y ha coordinado publicaciones sobre la memoria histórica de exposiciones y la diplomacia cultural en México. Bienvenida, Claudia. Sergio Raúl Arroyo es etnólogo y doctor en Antropología y Arte por la ENA, destacado por su labor en la academia y la investigación. Fue director del INA en 2 periodos y fundador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde creó el Memorial de 1968. Ha recibido reconocimientos como la Orden Isabel la Católica en 2006 y el Premio Miguel Covarrubias en 2009. También ha sido profesor en importantes universidades y ha trabajado en proyectos sobre la historia y la modernidad en México, así como sobre el mundo indígena. Bienvenido, Sergio. Y Juan Rafael Coronel Rivera es poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico e historiador del arte, además de curador, etnólogo y editor. Su labor profesional se inició como curador. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, así como en la Universidad Iberoamericana. Fue editor en El Faro, revista de literatura y arte, y ha colaborado entre otras publicaciones como Punto Cero, Revista Replicante y Uno más Uno. En 1987 fundó y codirigió con Cristina Kahlo la primera fotogalería en México. Bienvenido, Juan. Y bueno, también agradecemos la participación de la gente que nos sigue a través de Zoom. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, la gente que nos sigue por Zoom puede enviárnosla al correo de fomentocultural@citibanamex.com. Y bueno, comenzaremos primero con la presentación de Claudia, posteriormente de Sergio Raúl, luego con Juan Coronel, para pasar después a un pequeño diálogo con ustedes y preguntas del público. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a Cándida Fernández por la invitación a este coloquio, a Juan Carlos Almaguer y Eric Hernández por el seguimiento y su trabajo en la organización de este maravilloso encuentro. A su vez también Angélica Velázquez, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, porque junto con Cándida me confió la tarea de coordinar la adenda de esta nueva edición que incluye obras que se adquirieron entre 2002 y 2022. Esta nueva edición además amplía la nómina de mujeres artistas con nombres como los de Cordelia Urueta e Irma Palacios. Y bueno, solo como un alcance o nota al pie, estos 2 volúmenes también se suman además a una serie de catálogos que se han elaborado a partir de la década de 1980, uno de 1983, otro de 1992, y la primera edición de estos volúmenes que se publicaron en 2002, que además, como comentábamos hace unos momentos, son fechas significativas para la historia económica mexicana en general y para el Banco de México en particular. Entonces, no es una coincidencia tampoco que estemos ante esta nueva edición de estos catálogos. Voy a comenzar con un pequeño texto, un breve texto que escribí. Escribo estas primeras líneas un sábado por la mañana y me imagino, ahora estoy segura, que hacia las 5 de la tarde del 16 de octubre, mis queridos y respetados colegas ya han establecido la importancia arquitectónica de los inmuebles que el Banco Nacional de México ha adquirido a lo largo de 140 años de operaciones. Este magnífico edificio, la Casa de los Condes de San Mateo de Valparaíso y Marqueses de Jaral de Berrio, además de convertirse en la primera sede de una institución de crédito que pronto se colocó al frente de todas aquellas que funcionaban en la República,
de acuerdo con lo publicitado en las revistas ilustradas de inicios del siglo XX, también fue el escenario en el que se inició el acervo pictórico que hoy nos convoca. Como en otros casos del coleccionismo corporativo, este origen tuvo un carácter decorativo que hacia la década de 1970 se convirtió en un plan específico. Y es que la presencia del arte es una característica de la mayoría de los bancos nacionales o llamados bancos centrales alrededor del mundo, ya sea en la forma de una pintura en la sala de juntas o una escultura en la entrada principal. Pero no todas las instituciones adquieren, organizan, documentan y exhiben su arte en la forma de una colección, en espacios que se convierten públicos, gracias al trabajo de equipos que trabajan en su investigación, de la mano también con curadores y académicos. De carácter nacional, ya sea por sus artistas o por su temática, esta colección cuenta una historia de miradas, la de sus directivos, que descansan sobre el paisaje, el retrato y el costumbrismo, como géneros que han construido imaginarios personales y sociales. Por su espíritu empresarial, este es el resultado de un conjunto de voluntades, deseos y gustos que han coincidido en ciertas valoraciones que a su vez se han concretado en la adquisición de obras que hoy en día abarcan desde el siglo XVI hasta el XXI. Como un acervo que se formó en su vasta mayoría en el transcurso de la centuria pasada, el arte producido durante este periodo representa un alto porcentaje de todo el conjunto. Los dilatados volúmenes de su catálogo así lo demuestran. Al revisarlos, es clara su amplia nómina de autores y la riqueza de obras que datan de 1903, con un fabuloso retrato simbolista elaborado por el Dr. Atl. El cuidado de la edición y la investigación detrás de ella también denota la historia de las adquisiciones detrás de este grupo de arte moderno. A este respecto, se hace evidente que la primera compra significativa sucedió en 1976, cuando el banco adquirió una importante selección del acopio formado por Licio Lagos, quien tuvo una predilección también por los paisajes y los retratos. Esta operación no fue cosa menor, pues permitió contar con los primeros ejemplos de los principales artistas mexicanos cuya obra se consagró durante el periodo posrevolucionario. Llámese Dr. Atl, con Arroyo y Cráter, por ejemplo, y este es solo un ejemplo de los espléndidos paisajes que se tienen, a lo que se suma varios paisajes del Paricutín de los años 40. También Diego Rivera, con Sábado de Gloria o Quema de Judas, o también el desfile del 1 de mayo en Moscú. Una obra que en palabras de Justino Fernández, y cito, expresa dramáticamente, no obstante los alegres colores, una manifestación que desemboca a la Plaza Roja, donde se ve de lejos la tumba de Lenin y el Kremlin, fin de cita. O también un José Clemente Orozco con este tipo de composiciones como Mujer con figura volando. En esta cronología se puede asegurar que la década de 1970 fue un momento clave para la colección, pues inició su inclinación por la pintura contemporánea y la conciencia de la formación de un acervo. Es un periodo que además desde una perspectiva global estuvo marcado por un incremento de las colecciones de arte corporativas y el mecenazgo privado. En antelación a este coloquio, me di a la tarea de revisar con cuidado los 2 tomos del catálogo del siglo XX. Armada con separadores, comencé a marcar las obras que considero estelares o representativas del periodo. Sobra decir que cuando terminé esta primera revisión, había hecho una selección de más de una decena de páginas que sería imposible presentar aquí. Decidí, en cambio, escoger 5 obras que considero interesantes desde otras perspectivas o que pueden dar pie a investigaciones más amplias sobre sus creadores. Aquí también debo advertir que me ceñí a la primera mitad del siglo XX, donde creo que también radica la fortaleza de este siglo. La primera es Iglesia y Atrio, del pintor tapatío Jorge Enciso. Fechada en 1910, esta obra está marcada por un resentimiento romántico finisecular, combinado también con un gusto nacionalista, que llevó a artistas como Enciso a manejar ciertas vistas arquitectónicas, exteriores o interiores, como asuntos coloniales llenos de ensueño y nostalgia ante el levantamiento armado de 1910.
Esta imagen permite, además, reflexionar sobre la visión de la historia de la arquitectura que tuvieron los intelectuales del siglo XX. Los exteriores e interiores de espacios religiosos, que años después ejecutarán Alberto Garduño o Francisco Romano Guillemín, atestiguan la búsqueda de todo un grupo que estuvo ligado a las formulaciones culturales del Ateneo, de la juventud. Se conocen pocas obras de Jorge Enciso. En esto también radica la importancia de que esta obra sea parte de una colección que, si bien es privada, tiene como vocación la conservación y divulgación de su acervo. Conocido más por sus funciones como inspector general de monumentos artísticos, Enciso fue un pintor de extraordinario talento. La galerista Inés Amor recordaba, y cito, haber visto óleos de él que son una verdadera delicia, paisajes, cabezas mexicanas magníficas, fin de cita. La puerta a su producción pictórica está abierta, en ejemplos como este, y en un trabajo de archivo que queda pendiente, pues sus exposiciones entre 1907 y 1910 sí fueron reseñadas en prensa de forma más o menos extendida, además de su labor como coleccionista. De esto también da cuenta, por ejemplo, Inés Amor en sus memorias, de cómo Jorge Enciso, hay una cita muy linda, cómo realmente invitaba pocas veces a su casa, pero que cuando lo hacía con personas obviamente muy cercanas a él, y que era una verdadera delicia ver lo que coleccionaba, desde piezas prehispánicas, arte colonial, por supuesto, pero también a sus compañeros y amigos, ¿no? Había una importante colección de arte contemporáneo, al parecer también, que sería interesante rastrear. Me muevo a la segunda obra, que es el retrato de Julio Castellanos, de Rosario Cabrera. Un artista cuyo trabajo ha sido revalorado en exposiciones recientes, pero a diferencia de otros trabajos de esta pintora que permanecen en colecciones privadas, el que resguarda Banamex no pertenece a la etapa más reconocida del artista, aquella que desarrolló en los ambientes semiurbanos y rurales de las escuelas de pintura al aire libre, que también no carecen de complejidad, eso también es importante notarlo. Es, en cambio, un magnífico retrato que pertenece a una producción temprana de Cabrera, aquella marcada por sus años como estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes y sus primeros acercamientos con los proyectos artísticos de la Secretaría de Educación Pública. De dimensiones importantes, sobre todo para los formatos que después la caracterizaron, este retrato se une a otros que realizó de sus compañeros de clase como Fernando Leal y Gabriel Fernández Ledesma. El que aparece en la esquina superior izquierda es el de Fernando Leal, por ejemplo. Que permanecen en otras colecciones poco accesibles, pero sobre todo a un interés también de la pintora por lograr una profundidad psicológica. Esta preocupación, además, fue manifiesta en entrevistas a raíz de sus primeras exposiciones entre 1921 y 1923. En una entrevista que dio a raíz de esa primera muestra individual en 1921, que además fue inaugurada por José Vasconcelos, Cabrera dijo: «Voy por muchos caminos, sin hallar el que tendré que seguir algún día definitivamente. Muchas ocasiones, al hacer un retrato, por ejemplo, me apego estrictamente al natural. Copio simplemente mi modelo, con una técnica sencilla y sobria, buscando el mayor parecido. Pero esto no me basta. Después necesito estilizarlo, espiritualizarlo, dejar en la tela algo de lo que yo vi y cómo lo vi. Esto es fundamentalmente lo que me preocupa, la expresión, la fuerza de los caracteres, la psicología del sujeto». Dentro de su producción retratística, el de Julio Castellanos guarda un lugar especial, no solo por la amistad que unió a los artistas, sino por su interés en las pedagogías del dibujo, como un tema que todavía tiene muchas aristas y que también está abierto a interpretaciones. Sobre todo desde una esfera de influencia femenina, como la que representa Cabrera, en colaboración con otros artistas que tampoco han sido lo suficientemente abordados por la historiografía del arte mexicano, entre ellos el propio Castellanos. Esto me lleva a una tercera obra, El Día de San Juan, una obra que ha sido incluida en la publicación Espejos del Tiempo, obras maestras de la colección pictórica del Banco Nacional de México en Foro Valparaíso, que tuve también el honor de comentar, pero que considero que también es susceptible a un estudio más amplio que representa la mejor obra, y además representa la mejor obra del pintor. Se trata de una posición compleja que alude a la costumbre popular de bañarse el 24 de junio, día de San Juan Bautista. La obra reúne alrededor de 102 personajes agrupados o solitarios en una suerte de otros cuadros o secuencias independientes de un complicado juego de múltiples perspectivas.
Como bien apunta Fausto Ramírez, y cito, en esta obra confluyen, por modo análogo a una fotografía, la impresión de movilidad y congelamiento que le otorgan un peculiar e inolvidable intensidad, a un tiempo juguetona y litúrgica. Fin de cita. En un primer plano, una figura femenina permanece de pie, envuelta en una toalla blanca que contornea su cuerpo recién salido de la alberca y que se hunde entre sus piernas. La joven cubre la mitad de su rostro, pero su mirada permanece fija en el espectador. En un segundo plano, varios niños, hombres y mujeres, nadan desnudos dentro de la alberca, juegan o descansan alrededor de ella. En un tercer plano, otras decenas de bañistas juegan en el trampolín, descansan en las gradas o esperan su turno en los balcones de los vestidores. Casi con toda certeza, como se ha apuntado, la composición tiene su origen en una serie fotográfica de Lola Álvarez Bravo en el Centro Escolar Revolución de la Ciudad de México. Esta es la fotografía con la que más se relaciona a este cuadro, pero es toda una serie. Esto se publicó en la revista El Maestro Rural en septiembre de 1936, con algunas especificaciones además del espacio arquitectónico escolar, entre las que se incluyeron las del tanque de natación de 25 por 12.50 metros, trampolines a 3 alturas, graderías para 750 personas, que equivaldrían a 1,000 niños, y bajo la gradería todos los casilleros y las regaderas. En su multiplicidad de planos, la obra de Castellanos es un relato visual que también se relaciona con las políticas cardenistas, que fueron totalmente entusiastas del deporte como una extensión de la educación. De acuerdo con el Departamento de Educación Física de esos años, estas actividades, y cito de nuevo, serían herramientas para combatir las desviaciones y las intoxicaciones, así como facilitar los conocimientos higiénicos y de profilaxis sexual. Fin de cita. El relato se convierte en una suerte de sátira, en la multiplicidad de cuerpos que se muestran desnudos, en una suerte de mundo idílico y sin prejuicios. En esta cultura visual también asociada al deporte, se debe incluir una serie de grabados que fueron reproducidos en las publicaciones periódicas. Como ejemplo está este, de Leopoldo Méndez, en donde un grupo de trabajadores se convierten en voyeurs de una serie de bañistas fuertes y musculosas que entran y salen de una alberca. Por último, vale la pena mencionar que esta obra se adquirió en una subasta internacional en 1982, después de haber sido adquirida en la década de 1940 por Alfred Barr, el entonces director del Museo de Arte Moderno de MoMA, y haber permanecido además en la colección Rockefeller durante 4 décadas. Lo anterior, se debe decir, es parte de un plan de rescate o repatriación de obras que se encuentran en el extranjero y es también una misión que ha tenido el banco en los últimos años. En cuarto lugar, La Cirquera, una muestra del trabajo que María Izquierdo realizó tras un viaje a Nueva York en 1930. Es parte también de una serie de acuarelas que evidencian la valentía, audacia, destreza y fortaleza del sexo femenino ante caballos galopando, leones y elefantes. De acuerdo con las memorias que dictó un secretario y que hoy se conservan en su archivo personal, durante un mes y medio que permaneció en el puerto de Nueva York, ocupó todo su tiempo en visitar museos, las salas de exposiciones, de concierto, teatros, rascacielos, el barrio negro de Harlem, los parques, jardines zoológicos, Nueva Jersey, el acuario y el circo, Coney Island con su feria monumental, montañas rusas, juegos y los famosos fenómenos humanos. Por ejemplo, la mujer gusano, los hombres más chicos, grandes, flacos, gordos, altos, etc. Fue frenética su actividad en la ciudad más grande del mundo. Y casi con toda certeza, esta acuarela forma parte de un grupo que se exhibió en la galería de Francis Turge, que se ubicaba en ese entonces en la calle de Madero, y que reseñó Javier Villaurrutia en Mexican Folkways. Este es solamente no se publicó la imagen de La Cirquera, pero sí se publicaron toda una serie de imágenes y casi con toda certeza, obviamente es parte de este grupo. Pero además es importante porque, como bien indica la procedencia de esta pieza en el catálogo, esta obra era parte de la colección de Javier Villaurrutia. Entonces, seguramente la adquirió a partir de esa exposición en la Galería de Francis Turge o fue un regalo de la propia artista a partir de la reseña extensa, además, que se hizo en Mexican Folkways. Y bueno, por último, como parte de esta selección que algo arbitraria,
me referiré a una obra de Juan O'Gorman, Entre la filosofía y la ciencia. Un mural que decoraba la casa funcionalista que originalmente le construyó a su padre, el pintor Cecil Crawford O'Gorman, en la calle de Palmas 81 de San Ángel. La construcción data de 1929, pero la cual nunca habitó el pintor. Pasaron 20 años entre la construcción de la casa y la ejecución del mural, que se concibió para un espacio privado. Es una imagen difícil de interpretar, además, que tiene, como pueden ver, decenas de personajes, pero integra un paisaje, una vista panorámica a vuelo de pájaro, dividido en noche y día, y una serie de personajes y objetos colocados en un juego de opuestos. Se trata, por supuesto, de una iconografía privada, y como tal, me pregunto si el correlato o el diálogo del artista no se encuentra en la casa familiar, en los otros murales de carácter íntimo que él y su padre hicieron en el inmueble de la calle del Santísimo. Cecil Crawford O'Gorman fue un pintor prolífico cuyas inquietudes artísticas fueron ante todo técnicas, dada su formación como químico e ingeniero de minas. Los intereses de Crawford O'Gorman fueron desde una profunda admiración e interés por el arte virreinal, que además está presente en su casa, hasta un conocimiento y experimentación con la acuarela, el temple y el óleo. Gracias a sus conocimientos e intereses químicos, Crawford O'Gorman innovó en su obra de caballete al temple con colores en clara o yema de huevo, miel o cola y una técnica llamada dry brush, en la cual utilizaba pinceles muy delgados para lograr una máxima precisión en los detalles que recuerdan a la pintura flamenca del siglo XV. De acuerdo con el historiador del arte Manuel Toussaint, quien escribió el primer y básicamente único estudio que se tiene en la obra de Crawford O'Gorman, el paisaje operó como un medio para resolver cuestiones meramente técnicas. Decía, disponía de reactivos y conoce los efectos de un color sobre otro. Sabe que el tiempo y la luz producen en la tierra colorante. Conoce el daño de las bacterias sobre las materias orgánicas. Para el pintor, la unión entre arte y ciencia fue fundamental, ya que podrían estudiarse a profundidad las leyes del color, la valoración de los tonos, los elementos ópticos y la materia misma. La admiración y lectura de la pintura flamenca de Cecil están presentes en el único texto que él escribió sobre su trabajo artístico en 1939. Juan seguramente también hizo una lectura visual del arte primitivo flamenco e italiano, de la mano de su padre, que se presenta aquí como también una nueva ventana para interpretaciones. Esta es otra toma de la casa de los O'Gorman, que seguramente también esta serie fotográfica se hizo para publicarse en una sección llamada Casas Mexicanas, que se publicaba en la revista Social, que además también ese es otro tema que es muy interesante. Esta revista tenía esta sección en la que iba de visita a las casas de los intelectuales o los artistas más importantes de la época. Entonces, ahí podemos conocer los espacios interiores y las colecciones también particulares que se guardaban en casas como la de Carlos Chávez, por ejemplo. Entonces, es ahí un punto importante también para conocer esta cultura visual y estas colecciones. Bueno, como estos ejemplos, por supuesto, hay muchos más, pues la colección tiene obras imprescindibles para cualquier visión comprensible del arte mexicano del siglo XX. Prueba de ello es que hoy en día es casi imposible ver una exposición temporal en algún museo que no cuente con una obra de Banamex. Sus obras abstractas de artistas tan destacados como Manuel Felgueres y Carlos Mérida también merecen una mención, al igual que los lenguajes y materiales de una nueva pintura de grandes dimensiones como la de Sergio Hernández. Y aquí me vienen a la mente composiciones como Equilibristas, un tríptico compuesto por lienzos de proporciones geométricas regulares que en su conjunto cobran un sentido de monumentalidad que además conserva un aspecto material interesante, ya que el artista utilizó arena para engrosar el óleo de sus pinturas en aras de lograr diversas texturas. Finalmente, ya para terminar esta intervención, aludiré a Walter Benjamin, quien dijo que una colección toma sentido cuando alguien comienza a organizarla, además de que siempre hay una obra más, el objeto del deseo, la futura adquisición que enriquecerá un acervo vivo como este, y que para el beneficio de todos se exhibe tanto en los espacios corporativos como en los públicos nacionales e internacionales. Muchas gracias.
Me voy a tomar la libertad de hacer una postilla a esta interesantísima plática en relación a la casa de Cecil Crawford con la casa cueva de Juan O'Gorman, que esa es una relación que es muy interesante. Felicidades, muy bonito. Buenas tardes. Agradezco la invitación que me hizo Fomento Cultural Banamex, en especial Cándida y todo el equipo de trabajo que está con ella. Yo he hecho un texto breve que trata 4 aspectos que me parecen fundamentales en el contexto de lo que sería una colección como la que estamos hoy revisando, la colección de arte moderno, de pintura del siglo XX del Banco Nacional de México. Pues sin más, creo que puedo entrar a esto. Ha sido una entrada maravillosa la que tú has dado hace un momento hacia la colección. Muchas gracias. La colección de pintura del siglo XX Banco Nacional de México. Número 1. El ritual. Alguna vez escribí acerca del coleccionismo como la voluntad por reunir objetos para hacer de ellos una unidad conceptual que implique una lectura del mundo, una de las posibles lecturas del mundo. Desde el acopio de obras minúsculas estimulado por caprichos, fantasías personales o intuiciones, hasta la formación de conjuntos monumentales, el coleccionismo es un ejercicio que da cuenta tanto de las inclinaciones morfológicas como de un sinnúmero de conocimientos y anhelos incubados al interior de las civilizaciones. En el acto de coleccionar queda abierta una simbiosis entre el sujeto individual y la historia. Las colecciones son signos que resguardan sus contenidos más profundos en la red imaginaria que se teje en el núcleo de las obras dispersas que la voluntad humana ahora decide reunir, sometiéndolas a través de su convergencia a búsquedas o revelaciones inéditas. Coleccionar también es una pulsión que no responde a un principio único. Ahí están presentes el interés artístico, la curiosidad científica, la nostalgia, las fantasmagorías del pasado, los rituales de la estratigrafía y el prestigio social, y también el deseo de conformar nuevos universos tangibles que diluyan la fragmentada soledad del mundo. El coleccionismo es una tarea que frecuentemente recae en la esfera de lo específico. Los timbres o sellos postales, las miniaturas, los juguetes, las publicaciones, así como una interminable tipología de piezas provenientes de la naturaleza, han sido ejes paradigmáticos en el horizonte de los coleccionistas. El encuentro con distintas acepciones de la belleza, el exotismo, lo insólito o las huellas perceptibles que dejan a su paso la antigüedad y el presente, son la materia para aproximarse a un lenguaje que exhibe sus ramas genealógicas. Pistas y verdades mediante las que el coleccionista aspira a revelar una visión integradora que de otro modo no existiría, algo que se convierte en una forma de comunicación inherente a la propia singularidad de quien colecciona. En el primer tercio del siglo XIX, cuando los museos se multiplican a lo largo del planeta, el coleccionismo es parte de los síntomas que propagan una nueva forma de mirar al mundo, perspectiva amplia que ambiciona atravesar las culturas del mundo para detectar distinciones y paralelismos. Los procesos colonialistas o las sagas independentistas son acompañados con respuestas de un nacionalismo jacobino que marcará el siglo XIX y del que no ha estado totalmente exentos los siglos subsecuentes, con sus incansables y legítimas búsquedas identitarias. Una gran cantidad de museos tiene su origen en las colecciones privadas, formadas a partir de procesos históricos muy precisos. En México, por lo menos desde 1825, se emplearon las colecciones históricas, geológicas, zoológicas y botánicas como instrumentos que extendían los límites perceptibles del país. Las conexiones entre esos procesos y la conformación de una modernidad peculiar son puntuales y pueden verse como proyecciones de una mentalidad que tiene su piedra de toque definitiva en un pensamiento decidido a atravesar los planos político, cultural y pedagógico, de manera paralela y simultánea. Durante el siglo XIX, la vocación nacionalista apuntó en varias direcciones, pero cierta retórica consustancial se dirigió con fuerza inusitada hacia el mundo indígena, sobre todo al interior
al interior del encuentro, anterior al encuentro con Europa. De entre los tipos de coleccionismo destacan dos valores fundamentales no disociados, el simbólico y el cultural. Las colecciones son el elemento referencial o emblemático de ciertos grupos humanos y constituyen la afirmación social de quienes las reúnen. Las colecciones se convierten en un fenómeno físico e imaginario que incide tanto en las formas de ver el mundo como en los ámbitos sociales y psicológicos que dan sentido a la posesión de una cierta tipología de bienes como parte de un conocimiento especializado. 2. El catálogo. Los dos libros que conforman el catálogo de la colección de arte moderno del Banco Nacional de México tienen su punto de partida hace 2 décadas, con una edición razonada, ahora actualizada en un nuevo tiraje, al que se le han sumado las obras incorporadas entre 2003 y 2022, junto con la necesaria información documental que aquí Claudia nos ha mostrado de manera exhaustiva. El primer tomo, de la letra A a la L, abre con Abraham Ángel y cierra con José Reyes Lozano, pasando por el doctor Atul, Leonora Carrington, Pedro Coronel, Jesús Guerrero Galván, etcétera, etcétera. El segundo tomo, de la letra M a la Z, abre con Leonel Maciel y cierra con Alfredo Salce, pasando por Rodolfo Nieto, Fernando Ramos Prida, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, etcétera, etcétera. De acuerdo con mi contabilidad personal, una suma que hice directamente del apartado de registro, obtuve un total de 1,181 obras, que son la señal visible de un interés sistemático por fortalecer un principio patrimonial, dejando ver una preocupación mayor, la de poner al alcance de toda la sociedad un acervo dinámico que da cobertura a un segmento de la historia y de la pintura en México. Es una forma de decir, también esto hemos sido. La introducción de Margarita Martínez Lambarrí, redactada en 2002, abre la nueva edición. Las reseñas biográficas y los análisis de las obras incorporadas fueron escritas por investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, bajo la coordinación de Angélica Velázquez y Claudia Garay, que hoy está con nosotros. De la introducción, solo comentaré algunos puntos que definen su organización. 1. Los márgenes cronológicos se encuentran entre los años 1903 y 1999. 2. El registro por autor es de orden alfabético. 3. En cada apartado se proporciona la semblanza biográfica del artista, los datos más relevantes de su formación, influencias y características de su producción. 4. Se ofrece información sobre las obras presentadas con referencias hemerográficas y bibliográficas. 5. La idea que prevalece es que quien consulte la edición pueda observar los elementos que caracterizan los movimientos artísticos más importantes del siglo XX. 6. Las técnicas de las obras abarcan una extensa materialidad como son el óleo, polvo de mármol, acrílicos, lacas, acuarelas, dibujos, temples, etc. 7. La segmentación por décadas de la propia introducción da por cuenta las tensiones entre la historia social del país y la creación artística. Y aquí tomo algunos puntos. Solo me detendré en 3 de ellos que considero dignos de reflexión. 1. Sobre el punto 1. Es necesario explorar los signos plástico-artísticos con los que se define la modernidad artística en México. Me parece que la cronología siempre es insuficiente como parámetro. Sobre el punto 6, considero que las técnicas y la materialidad de las obras pictóricas frecuentemente están asociadas a la naturaleza de los movimientos artísticos. Es importante explicitar ese aspecto. Sobre el punto 7, debo comentar que las tensiones político-históricas, en este caso década por década, no son siempre determinantes para reconocer la naturaleza y caracterizar las obras de arte. La colección recoge un arte múltiple que despliega una combinación telúrica que recae en lo revolucionario, el nacionalismo, en lo indígena, en el surrealismo, en el vanguardismo radical, así como en el arte no centrado en la ideología política. Esas propuestas disímiles definen la realidad del arte moderno mexicano que nunca cupo en la camisa de fuerza de la Escuela Mexicana de Pintura. Estas 3 consideraciones que he hecho solo pretenden trazar posibles rutas para la proyección en el tiempo de la colección, ninguna otra cosa más. Cada una de las piezas que integran este acervo está conectada con los diversos rostros de un país polisémico.
Son imágenes de un horizonte marcado por la diversidad del pensamiento moderno que de distintos modos resquebrajó buena parte del academicismo decimonónico y el nacionalismo recalcitrante. Una multiplicidad que intenta expresar, más que una fidelidad, una implosión morfológica, un territorio en el que se dibuja con claridad la correlación entre la creación autónoma y el ser individual. Si por modernidad se entiende la renuncia a las estructuras y temas academicistas o canónicos provenientes de la tradición ilustrada y religiosa del mundo novohispano y la primera etapa del México independiente, entonces es posible afirmar que el resquebrajamiento de esa plástica es paulatina, lenta y se produce con Julio Ruelas, Roberto Montenegro, Germán Gedovius, Ángel Zárraga, Diego Rivera, Siqueiros, Alberto Fuster, Alfredo Ramos Martínez, Jean Charlotte, el doctor Atl y muchos más. Quienes participan directamente de experiencias que protagoniza la Europa pre- y post-vanguardista. Se trata de una aventura plástica compleja e intensa que da la pauta a un concierto de personalidades singulares. Lo que va a dominar entre los años 20 y 50 es una tendencia inherente al rescate de las culturas prehispánicas, un viaje que va del costumbrismo al cosmopolitismo, del historicismo a las vanguardias. Ni qué decir de la promiscuidad entre el realismo popular, las imágenes y la iconografía urbana. La experiencia de las vanguardias irrumpe de menos a más, pero también de más a menos, como con el establecimiento de una estética realista e idiocrática de corte social reivindicativo que fractura hasta la segunda mitad del siglo, cuando aparecen numerosos artistas que piensan que el único compromiso del arte es con el arte, es decir, lo que genéricamente se ha denominado la generación de la ruptura. Entre esas dos etapas, la colección cuenta con valiosísimos testimonios de artistas frecuentemente subsumidos por el arte oficialista de las primeras décadas del siglo, autores que tuvieron capacidades independientes desprendidas del yugo de las ideologías protoestatistas, como el caso de María Izquierdo, como Julio Castellanos, Agustín Lazo, Juan O'Gorman y muchos otros, por referirme solamente a algunos cuantos. Comentaba yo antes de iniciar esto que cuando dirigí el proyecto Tlatelolco de la UNAM, tuve contacto con la colección Blaisten y justamente uno de los méritos más importantes de esta colección es mostrar qué sucede detrás de lo que era la Escuela Mexicana de Pintura, qué pasa en México. Hay una gran cantidad de artistas que durante mucho tiempo fueron efectivamente subsumidos por el discurso idiocrático y que después, paulatinamente, gracias a la investigación y al trabajo de muchos, han sido puestos en el foco, ¿no? Creo que la colección en ese sentido contribuye mucho a esa emancipación. Tampoco podemos prescindir de los intentos plásticos y literarios. Yo aquí a veces pienso que las relaciones entre el arte, la literatura y la pintura son más importantes que los que hay con el desarrollo de la historia social. O sea, a veces creo que se abusa mucho de la historia social para poder demarcar los movimientos sociales. No digo que no existan esas tensiones, por supuesto que existen, pero hay movimientos que tienen también referentes muy importantes en otros campos, ¿no? Entonces pienso, tampoco podemos prescindir de los intentos plásticos y literarios por compartir la experiencia vanguardista europea ligada al constructivismo y al futurismo, donde cobran presencia Germán Cueto, Ramón Alba de la Canal, Salvador Gallardo, Arqueles Vela, Germán Lizarzuide. Como puede comprobar el manifiesto número 1, hoja de vanguardia, comprimido estridentista, que se entiende como una tentativa que tiene un éxito pírrico, pero que intenta desmarcarse del sentido único de patria, de cánones formales, así como de símbolos y valores consagrados. 3. La ley es la ley, no se asusten, esto es así. La colección también tiene particularidades de orden jurídico e ideológico que resultan insoslayables. Es parte de una voluntad que está en correspondencia con un escenario social y un tiempo precisos. Representa una valiosa alternativa como testimonio de las ideas con que la modernidad mexicana abordó sus relaciones tanto con la tradición como con la cultura universal. En especial, es una muestra del interés más legítimo por el fenómeno artístico como instrumento de reflexión plástica con el que se hace inteligible una extensa franja de la realidad mexicana, o más bien un conjunto de realidades que son invenciones morfológicas provenientes del propio arte.
El coleccionismo contemporáneo no está en el gabinete, pero tampoco en el discurso del oficialismo. Aprovechando las leyes puestas por el orbe liberal mexicano, las posibilidades que ofrece esa plataforma jurídica implican el fortalecimiento, mantenimiento y resguardo del acervo, con la idea social de darle una dinámica de difusión consistente. A la colección le han tendido trampas que no resisten las pruebas de la realidad concreta, ya que al acervo han tenido acceso a lo largo de los años investigadores e interesados en el arte de México. Una parte significativa de las obras ha viajado para ser exhibida en exposiciones nacionales e internacionales. Me parece que hay un afán por penetrar el universo de obras que ofrecen claves formales y anímicas con las que es posible sostener un diálogo cada vez más inquietante sobre los órdenes estéticos de la vida de la sociedad. Es en el despliegue de las formas donde se encuentra el núcleo del interés integrador de la colección, razón por la que pudiese ser asumida como un conjunto de materiales dominado por el interés constructivo, pero también por el afecto. Nada resulta más dañino que la inmovilidad derivada de conceptos que se emplean de manera intemporal. Afirmadas por su propio peso, las colecciones pueden convertirse en abstracciones de una erudición exenta de conexiones con el mundo, en una forma de atesoramiento o en culto al vacío. Es indispensable que cada generación haga una nueva apropiación intelectual de esas obras para reafirmar e interrogar sus conexiones. La colección Banamés es una expresión de la preferencia de la ventana por encima de la bodega. Es un intento por establecer un horizonte concerniente a los fundamentos del arte moderno de México en el seno de una sociedad plural que habita un país convertido en un archipiélago de intereses y perspectivas. Es el caso de un proyecto que nos participa de sus principios estructurales a través de un mosaico de subjetividades, de esa necesaria respiración que mantiene viva la experiencia de un tiempo y un espacio que deseamos sean cercanos. 4. La fiesta de los fragmentos y la voluntad. La colección hace posible el reencuentro de las partículas y formas que han definido nuestro pensamiento por más de un siglo. Allí está el cosmos de las formas, la corporalidad, el desmontaje de los planos tradicionales y las prácticas asociadas a una visión plural de la realidad. Con el paso de los años descubrimos nuevas preguntas sobre los modernos, interrogaciones que se van abriendo como botones en una extraña rama del tiempo. Las respuestas siempre son fragmentarias y la labor de las colecciones tal vez consiste en agregar una pregunta más a la búsqueda de la naturaleza humana, mezcla indisoluble de evidencias e imaginación. Ahí está el tejido de la materia, una multiplicación objetual. Hay un elogio implícito de la diversidad. Nos insertamos en un territorio en el que están presentes las representaciones de sagas y las expresiones rústicas o expansivas de la cultura. La propuesta que nos hace la colección implica una apuesta por las leyes singulares de lo local como muestra de universalidad, objetos creados por hombres y mujeres que han reinventado con nuevas formas la realidad, haciendo la incesante narrativa de toda una época. En medio de la barbarie colindante, a pesar de la institucionalización de la violencia que rodea nuestras vidas, el arte que realmente cuenta se caracteriza por su resistencia a los poderes en turno, por su diversidad y fecundidad inagotable. Pintura, escultura, arquitectura, fotografía han tenido transformaciones insospechadas en los últimos 120 años, al interior de esa franja vertiginosa que denominamos modernidad, en una dinámica que desafía las tradiciones canónicas. Se trata de aventuras plásticas convertidas en conquistas irreversibles. Queda para el futuro que nos pisa los talones la instalación, el performance, el despliegue del videoarte, el protagonismo del cuerpo y la naturaleza, los temas de género, la multiculturalidad definida por la retroalimentación de todas las culturas del mundo en términos emancipadores, la presencia creciente de las nuevas tecnologías, la robótica y muchas cosas más. Celebro la edición relativa a los acervos de arte del Banco Nacional de México, en especial hoy los 2 volúmenes de pintura, porque son una muestra de la persistencia y la claridad con que es posible dignificar con el mejor de los lenguajes la convivencia entre institución y sociedad,
por medio de una de las formas no corporativas del pensamiento, aquel que nos hace saber que justamente es el arte libertario un fenómeno sin fronteras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, soy Juan Coronel. Quiero agradecer muchísimo a Fomento Cultural Banamex. Yo me siento un poco de casa, así es que no les voy a dar las gracias a cada uno. Me ven mucho. Bueno, una de las cosas que a mí me interesó sobre esta colección y que complementa las dos ponencias anteriores es una gran pregunta. ¿De quién son las cosas? Me voy a levantar. Aquí tenemos dos imágenes. Una es la Piedra del Sol adosada a la Catedral Metropolitana. Esta pieza estuvo adosada a este edificio entre 1791 y 1985. Aquí lo que tenemos que comprender es de quién era en ese momento la intención de posesión de esta obra de arte. Entendamos que en un principio la Piedra del Sol estaba enterrada. La encuentran, como hemos encontrado la mayor parte de los monolitos, incluyendo la Coyolxauhqui, por accidente. Y deciden adosarla a una pared de la catedral. En ese momento nadie tenía la intención de absolutamente verla como una obra de arte, de tener un sentido de posesión sobre ella. Fue como una manera lógica de repente encontrarse con esta pieza extraña, rara, cautivadora, y de repente ponerla en la pared de catedral. Pero además, ¿por qué en la pared de catedral? La podrían haber puesto en cualquier otro de los muros, digamos, de lo que entonces eran las oficinas de la Ciudad de México, etcétera. Pero decidieron ponerla en un edificio tan importante. Y una de las cosas que era muy interesante es que algunos de todavía los indígenas, entonces, que eran no tan mestizos como ahora en la Ciudad de México, iban y rendían ofrenda a esta piedra. Repentinamente, la situación de toda la perspectiva nacional empezó a cambiar de tal manera que se vio a este monolito como una de las piedras fundacionales para estructurar el nacionalismo mexicano. Esta piedra de repente empezó a ser nuestra patria, empezó a ser nuestra identidad y se empezó a comprender cómo la obra de arte, ya de arte, que nos iba a dar significado como nación. Y esa es una de las preguntas más interesantes. ¿Cómo puede cambiar una piedra abyecta, denostada, enterrada, a formar parte precisamente de esta nueva visión de lo que somos? Después, la segunda imagen, ya tenemos la oficialización de esta piedra. En 1964, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, conjunto a su presidente, deciden que teníamos que estructurar una serie de elementos culturales, entre ellos el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología, el Museo Anahuacalli Diego Rivera, etcétera, porque íbamos a tener una cantidad de visitantes importantísimos debido a las Olimpiadas de 1968. Y es que estos museos se construyen precisamente para darnos identidad y razón. En ese punto, esta piedra ya pasó a ser la gran piedra oficial, es decir, empezó a trabajar para el Estado mexicano. Y esa es una de las cuestiones que me interesa que realmente pongamos en la cabeza, porque nunca vamos a saber cuáles son las funciones en las cuales va a derivar la sociedad. Igual en un futuro, 200, 300 años, la sociedad mexicana decide que hay que volver a hacer sacrificios sobre la Piedra del Sol. Y puede suceder, como sucedió que la enterraran, la desenterraran y fuera a dar a un museo nacional. ¿De quién son las cosas? Las cosas son de cómo las nombremos y cómo estamos. La única circunstancia importante de las obras de arte es que como sociedad tenemos la obligación de conservarlas y difundirlas. Y ese es el motivo de Fomento Cultural Banamex, mostrarlas y difundirlas. En este momento esa es nuestra realidad.
Y esta colección precisamente funciona en ese sentido. Para que nosotros entendamos la historia de las cosas, de las obras de arte, los invito, hay una serie de programas que realizó la BBC de Londres que se llama Visitar una obra de arte. Y precisamente esa serie de programas a lo que se dedica es, pone una de las obras de arte icónicas desde los tiempos antiguos, digamos antiguos, muy antiguos, desde la Venus de la Push, y va narrando poco a poco cómo es que estas piezas han cambiado de propietario, de mano, de sentido, de conocimiento, porque no siempre lo que nosotros estamos viendo como una obra de arte ha sido una obra de arte. Por ejemplo, en 1810, 20, al Caravaggio no se le consideraba un pintor. Al Caravaggio fue a raíz de la revisión con nuevos ojos sobre el claroscuro, ya entrado el siglo XX, que el Caravaggio empieza a regresar a los museos. Eran pinturas que se tenían en segundos, terceros, cuartos salones, en donde lo que se posicionaba era el arte académico. Un arte académico que reproducía al Caravaggio, pero no se entendía el principio retórico, el principio lineal, el principio lingüístico de lo que representaba la Gorgona, etc. Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes de una colección. Yo sí creo que la estructura que uno mantiene con el público, como una entidad pública, como es Fomento, es precisamente esta de relacionar las cosas con la gente, no alejarla, sino contarle historias suficientes para que cada uno de aquellos que van a ver las cosas tengan motivos que los identifiquen. Siempre va a haber una historia alrededor de una o de otra obra en donde el público va a tener la capacidad de decir, yo soy eso. Y en ese momento en el que logremos que una u otra o un tercer individuo logre decir, yo estoy ahí, yo me identifico con esa pieza de esta colección, de este lugar, de tal, entonces vamos a tener a alguien que va a regresar a los museos, vamos a tener más público, y eso es precisamente lo que tenemos que lograr. Y para eso hay cuestiones que son muy complejas, porque ¿cómo competir con todas, por ejemplo, las plataformas visuales, con la, digamos, algarabía que representa la televisión, el cine, el espectáculo, los conciertos? Explicando. Nosotros tenemos un espectáculo exactamente igual. Lo que nos cuesta de repente trabajo es difundir esa manera de hacer espectáculo. Por ejemplo, aquí tenemos dos naturalezas muertas. Si nosotros presentamos estas dos naturalezas muertas ante un público al que no hemos logrado comunicarle el objetivo de por qué una está pintada de una manera y la otra de la otra, van a decir, pues claro, la de Frida Kahlo está mucho mejor pintada, porque es una cuestión de orden más verista. Nosotros podemos realmente reconocer ahí las frutas, pero no entendemos, por ejemplo, que en la pieza de Tamayo, lo que él está tratando de hacer es precisamente no estar en esta relación verista de la que todavía Frida en esta pieza tiene ciertos recovecos con la academia, sino donde nosotros estamos presentando, por ejemplo, como Tamayo, el alma de los bananos, de los plátanos. Ahí es donde realmente tenemos que lograr que la gente entienda un poco este sentido. No entiendan, la gente lo tiene entendido, sino lograrlos conectar con estas dos visiones. Y aquí, por ejemplo, una de las ideas que tienen estos programas de la BBC es no nada más contar la parte estética de cada una de las obras, sino la relación de las obras con su momento. Y entonces aquí podríamos decir, por ejemplo, Rufino Tamayo en ese momento está casado con María Izquierdo, y esta obra de Rufino Tamayo tiene un gran vínculo y un gran nexo estético con las obras de María Izquierdo. Están trabajando exactamente en la misma perspectiva estética y son enemigos de Frida Kahlo.
En ese entonces ya vas a tener una historia donde vas a poder conectar con el público y les vas a poder contar una historia en donde se van a decir, pero ¿por qué se odiaban? Entonces no nada más les vas a contar la historia de la enemistad, sino la estética. Y en ese momento vas a poder tener un vínculo precisamente con el público. Y eso es muchas de las cosas que hemos hecho aquí. Digo, les recordamos que solo en diseño hemos hecho exhibiciones que no tenían ni idea el público en general que existían y hemos logrado que ya haya un gran público de diseño, por ejemplo. Yo siempre le he dicho a Candy que mi pieza favorita del banco es el Día de San Juan de Julio Castellanos. Definitivamente para mí esa es una de las grandes obras del siglo XX, porque Castellanos, en una pieza muy chiquitita, de dimensiones muy pequeñas, logró construir un mural que muchos de los muralistas jamás lograron construir en una cuestión a tamaño, ¿no? En realmente lo que es adosado a una pared. Pero también aquí tenemos otra historia. Tenemos la historia de por qué nosotros somos mestizos. De este lado tenemos una pieza de José Clemente Orozco, Sacrificio Humano, y del otro tenemos una pieza de corte católico, el Baño de San Juan. Recordemos que esto está relativo precisamente al día de San Juan del Bautista. Y si nosotros empezamos a contar estas historias desde esta manera, ustedes, todos nosotros, los mexicanos, somos lo que somos precisamente porque tenemos en algún punto genéticamente, históricamente, estas dos visiones en nuestra cultura, en los libros de texto, en la cronología nacional, etc. Entonces, por un lado, tenemos esta visión donde Clemente un poco la presenta en este sentido tan dramático, porque él era un personaje dramático. Orozco era uno de los personajes, de todos los personajes de la historia moderna, porque estamos hablando del arte moderno a partir de 1921, cuando se establecen todos estos parámetros. Él es por mucho el más melodramático y es una parte que no hemos sabido explotar de él, de decir realmente cómo era que iba contando todas estas perspectivas y cómo llega a una obra maestra, porque esta es una de las grandes pinturas de él, de la zona de los Teules, es extraordinaria, cómo llega a esta visión tan compleja. Pero igualmente es como Julio Castellanos en el Día de San Juan está mostrando esta otra parte de la convivencia, porque ahí hay un hermetismo. Él está presentando una estructura de vivencia religiosa en la cual el baño es una cuestión de orden obligatorio. Lo que es muy interesante es porque él lo está representando de una manera sensual, porque aunque no lo queramos ver, es una pieza sensual. Y aquí tenemos precisamente la idea de Eros y Thanatos. Y ahí es donde debemos de presentar estas piezas, porque entonces el público va a tener historias para acercarse a las pinturas. No nada más son estos cuadros, sino nos están contando una historia que nos compete, que nos forma. Perdón por el comercial familiar, pero también aquí lo que me interesa un poco es también esta otra perspectiva de las luchas. Me interesan mucho las luchas en el arte porque de la dicotomía es de donde nacen los nuevos movimientos, las nuevas perspectivas, las nuevas visiones. Aquí tenemos a dos integrantes del grupo de la ruptura, Rafael Coronel y Manuel Felgueres. Una pintura que nosotros entendemos ahora como una obra abstracta y la de Rafael una pintura como orden figurativa. Estas pinturas en su momento coexistieron y pertenecían a dos movimientos totalmente diferentes. Rafael en ese momento estaba involucrado en el último movimiento de izquierda y el único movimiento de izquierda que estuvo envuelto en ruptura, que se llamó Nueva Presencia. Este movimiento es fundamental y lo hemos estudiado muy poco. Realmente no hay un libro sobre Nueva Presencia. Existe una monografía
de Shifra N. Goldman, muy interesante, pero en realidad ella fue como un testigo presencial no histórico. Este movimiento de nueva presencia que establece Arnold Belkin, lo que se refería es que sí, efectivamente había que romper con el nacionalismo de la escuela mexicana, pero no deberíamos de dejar de representar al ser humano en su contexto, esto es, a todos los otros seres indolentes, amolados, las personas de los mercados, en su contexto. Ya había evolucionado el mundo, pero la gente marginada existía. Por el otro lado, teníamos a Manuel Felgueres. A Manuel Felgueres se le tachó muchísimo desde el principio. Manuel Felgueres, en 1962-63, fue el vocero, un vocero muy incipiente, tenían todos muy poquitos años, 19, 20, 21 años, que fue el primero que se enfrentó académicamente en una serie de conferencias, de juntas, invocadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes de entonces. Él era el único representante de toda la pintura joven. Todos los puestos en ese entonces, en lo que se llamaba los grupos para lograr que el Instituto Nacional de Bellas Artes les diera presencia, eran el Salón de la Plástica Mexicana, eran todo el grupo de autores ya totalmente instituidos. El único disidente fue Manuel Felgueres. ¿Cuál fue la reacción de este otro grupo? Decir, es un espía de la CIA. Y ahí es de donde le viene la fama a Manuel de eso, porque está en una carta, está en un edicto, cuando hacen la minuta de la conferencia, aparece con todas sus palabras. Hay que tener cuidado con este muchacho Felgueres, porque es un infiltrado de la CIA. Y eso es lo que es maravilloso, porque obviamente Manuel, digo, por el amor de Dios, ni remotamente. Pero lo que era interesante es precisamente ese momento de coyuntura histórica, y por eso la ruptura es importante, además de por las expresiones plásticas, algunas maravillosas como las de Pedro Coronel, pero sobre todo por la historia que cuenta. Y eso es a lo que tenemos que regresar, a contar las historias. Y por último, aquí puse 2 piezas de muy mala fe. No, esto no lo hice de buena fe. Pero estamos exactamente en esa discusión. De un lado tenemos a la señora Fifí y del otro lado a los chairos. Unos de Diego Rivera y el otro de Alfredo Ramos Martínez. Eso es una circunstancia totalmente innecesaria. ¿Por qué? Porque como empecé esta plática, nosotros nunca vamos a saber cuáles van a ser las circunstancias de cómo se van a ver estas obras en 100, en 150 años, ni de quién van a ser, ni dónde van a estar, sino que lo que debemos de comprender es cómo es la función iniciática de cada una de las versiones. Ramos Martínez, a lo que le interesaba era la técnica, no lo que representaba. Ramos Martínez, desde su perspectiva académica, él lo que quería era manejar la técnica del gis a la perfección. Y Diego lo que quería mostrar era que había otra sociedad que era igual de importante que la que se estaba entendiendo como un canon. Pero los cánones han existido siempre. Ustedes imagínense a los sacerdotes de las iglesias europeas del siglo XIII, cuando ven por primera vez el Botticelli de una mujer desnuda saliendo de una concha. Esa es exactamente la reacción que estamos viendo con esto, y eso es exactamente lo que no tenemos que tener como el margen, sino como parte de la historia. Cuéntame una historia de arte. Y eso es para lo que estamos aquí, para estar contando historias. Y aquí tenemos precisamente esa gran representación de lo que nos conforma. Todos somos estas 2 pinturas, y eso no hay que perderlo nunca de vista. Muchas gracias. Pues no sé si alguien de aquí tuviera alguna pregunta.
Una felicitación por lo que nos acaban de presentar, excelente. Y de repente le surgen a uno las ideas. A mí me gustaría preguntarle a cada uno de los ponentes, hoy ustedes en lo particular, ¿qué es lo que le pedirían al banco de una nueva obra, un nuevo trabajo, una nueva exposición? ¿Por qué? Porque ustedes están más conectados y que en buena medida a lo mejor una buena sugerencia a lo mejor hace eco y llega directamente a los dueños del banco. Me gustaría escucharlo. Esta es una institución muy abierta y una de las cosas, digo, yo soy de casa y he trabajado bastante con ellos, pero durante más de 15 años, en muchos ámbitos, estuve promoviendo que se hiciera una exposición que tuviera como motivo a dos puntos de vista plásticos completamente contrarios a la historia del arte como tal y como la vemos, que era María Izquierdo y Teodora Blanco. Y hace algunos meses logramos hacer esa exhibición después de 15 años de estarla promoviendo, y fue precisamente esta institución en donde se presentó. Eso habla muy bien de lo que se está haciendo. Sergio Raúl ahora está curando una exposición muy importante sobre la nueva revisión. Yo creo que hay público que jamás ha visto una retrospectiva de Covarrubias, de Miguel Covarrubias, que es uno de los grandes, y él podrá hablar un poco más de eso. A propósito de lo que usted señala, yo quiero decir que lo que pediría, lo único, es algo que ya se está dando de algún modo, pero que creo que con lo que hay que tener atención a lo largo del tiempo. Una colección como esta es una colección que no es definitiva por muchos sentidos, no solamente en términos cuantitativos. Es una colección que nos crea una serie de interrogaciones en torno a lo que es el arte moderno, lo que es la pintura, cuáles son algunas, no solamente algunas de sus fuentes, sino cuáles son algunas de sus trayectorias morfológicas, que es a mí lo que más, en este caso, más me interesa. Y yo creo que lo que a mí me resulta especialmente importante es que esta colección se mantenga como una colección abierta a la investigación, una colección que más que encontrar nuevas definiciones o redefiniciones del arte moderno, lo que nos pueda crear son una serie de preguntas, que me parecen muy redituables y muy sanas en el contexto de lo que es el trabajo de investigación. El arte no se acaba con una definición, no se acaba con una temporalidad. En realidad, esto que llamamos modernidad es un espacio muy abierto, es un rango de tiempo que está lleno de problemas, y que por eso yo decía en mi texto que me parece que las medidas cronológicas o las tensiones sociales simplemente respecto a la obra de arte empobrecen en muchos sentidos la obra de arte. Yo creo que uno, por lo pronto, no digo que no existan, pero por lo pronto creo que una de las cosas que se deben generar son las intervinculaciones en el arte. Todo, digamos, los grandes artistas, todos pertenecen a una tradición, están intercomunicados en el tiempo. Y creo que eso es algo que no puede perderse de vista, y creo que lo que nos puede aportar una colección como esta son nuevas interrogaciones sobre la realidad del arte moderno en México. Sí, bueno, coincido además con mis compañeros de mesa en que esta es una institución evidentemente abierta, y que también mi deseo, más allá de alguna obra en particular, es que continúe esta labor de difusión que tienen, y que se ve reflejada obviamente no solo en este catálogo, sino en todos los que se han presentado. Porque como vimos, creo que en las tres presentaciones, si hay un elemento en común, es que creemos que este es un acervo dinámico, ¿no? Y como tal, muchas o básicamente todas sus obras son susceptibles a nuevas lecturas. Entonces, creo que en este sentido, el banco, Fomento también, pues, y estoy segura que así va a suceder, a través de exposiciones, a través de catálogos, a través de muchas salidas que se pueden dar hoy en día, seguramente continuará con la divulgación de este acervo, ¿no? Y bueno, o sea, tener este foro
es, o sea, un gran acierto que no todas las instituciones privadas con una colección de arte corporativas tienen un lugar como este, ¿no? Entonces, sí, ese sería mi deseo. Un museo gratuito abierto los 365 días del año. Quisiera hacer un comentario. Me quedé pensando cuando vimos la Piedra del Sol. En realidad me quedé pensando en una pieza que todavía me parece más representativa de lo dinámico que es el pensamiento con respecto al arte, que es la Coatlicue. Se encuentran con unos meses de diferencia finales en unas obras hidráulicas a finales del siglo XVIII. El 13 de agosto se encuentra la Piedra del Sol. Además es una fecha muy significativa, yo no sé si es parte de la leyenda o es realidad, pero el 13 de agosto se encuentra la Coatlicue y el 17 de diciembre la Piedra del Sol, que efectivamente es puesta en el costado poniente de la catedral. Pero a mí me interesa especialmente el viaje de Coatlicue, porque Coatlicue es llevada, una vez descubierta, al patio de la Escuela de Medicina, aquí en Santo Domingo, muy cerca de este lugar. Ahí se exhibe al lado de esculturas, copias en yeso, en realidad, de esculturas grecolatinas que habían sido donadas por Carlos III. Esas piezas chocan, obviamente, con la morfología de la Coatlicue, que es una deidad asociada a la tierra, a la muerte, y que para efectos de lo que es la cultura judio-cristiana ofrece un choque terrible. Además, se presenta un fenómeno curioso, es una pieza que no es vista esencialmente como una obra de arte, es una pieza de culto. Se comenta que incluso algunos indígenas empiezan a poner veladoras al pie de la Coatlicue durante un tiempo, lo que hace que la comunidad de médicos que está ahí, alumnos y maestros, pidan que se vuelva a enterrar. La Coatlicue vuelve a ser enterrada unos meses después de haber sido expuesta en el patio de la Escuela de Medicina. Humboldt, ustedes me pueden corregir, yo no me acuerdo, pero creo que en 1803 Humboldt llega a México y está, por un documento de Soto y Gama que se tradujo al italiano, conoce el hallazgo de la Coatlicue. Entonces pide que la Coatlicue se vuelva a exhumar, esto es fantástico, que se exhume un poco para que le haga unos dibujos que actualmente están en el Kunsthistorische en Berlín. Yo conozco los dibujos, hay 3, no sé cuántos hizo Humboldt, pero hay 3 de la Coatlicue que él hizo en México. Una vez copiada la Coatlicue, vuelve a ser otra vez enterrada. Es hasta después de 1825, con la apertura del Museo Mexicano, Museo de Curiosidades Mexicana, inaugurado por Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, que la Coatlicue pasa otra vez a formar parte de una sala, digamos, de curiosidades. Para nada tiene que ver con el arte. Es una sala de curiosidades que se exhibe al lado de plantas, al lado de animales, de cosas que se ha pasado por la taxidermia en las propias salas del museo. Pero se exhibe atrás de un biombo. Hay una vergüenza consustancial a la Coatlicue, es exhibida detrás de un biombo porque es brutal la imagen de una diosa con ese culto a la muerte. The Pep Show. El asunto es que ya después, en la época de Díaz, yo creo que hacia 1880 y algo, ya es quitado el biombo, hasta esa época es quitado el biombo, y pasa a formar parte ya de los acervos arqueológicos que están ahí exhibidos, entre otros, la propia Piedra del Sol. Para nada calendario azteca, es una piedra de un calendario agrícola. El asunto es que, pues, corre ese tránsito hasta que ya en 1964 pasa a formar parte del acervo, pasa a formar parte de ser una de las piezas centrales, si no es que es la pieza central del Museo Nacional de Antropología. Cuando Octavio Paz hace la introducción al catálogo Los Privilegios de la Vista, esta exposición mexicana que se exhibe en Madrid, dice una cosa fantástica, Paz, dice: a través de la aventura de la Coatlicue podemos saber lo que cómo los mexicanos han visto su patrimonio a lo largo del tiempo. Primero fue diosa, después monstruo y terminó siendo obra maestra, ¿no? Creo que eso define, ese viaje de Coatlicue define en muchos sentidos no solamente lo que pasa con piezas como esa, con piezas tan vivas como esa, sino lo que pasa con el arte. El arte en realidad
me interesa porque no es una ecuación que se pueda está resolver. nada dicho. No tiene este elemento de incógnitas y despeje de la ecuación. El arte, y sobre todo el arte más interesante, me parece, siempre contiene un elemento mistérico, ¿no? que es muy atractivo, pero que además forma parte del conocimiento del mundo, de un conocimiento inacabado del mundo. Creo que ahí es donde está una de las claves de todo esto. En fin, les quería contar eso porque me interesó mucho lo de la piedra solar. Bueno, en este caso usé la piedra del sol porque en la exposición de Teodora y María Izquierdo, el primer módulo se llama Coatlicue y la Venus de Milo iguales, porque es la misma estética, nada más que nos educaron a que el clasicismo era la estética predominante del mundo y no nos habían permitido ver que la belleza de la Coatlicue es exactamente igual. Y esa es la reeducación que tenemos que tener ya todos hacia la cultura en general. No hay una escultura, ¿sí? Ni cultura dominante. La Coatlicue era una diosa dadora como igual a Venus de Milo, iguales. Y es muy interesante todo este proceso, porque lo que tenemos, este tipo de instituciones y todo esto que estamos haciendo es precisamente porque lo que es increíble del arte es que el arte es todos los diálogos, es todas las ideas, es todo lo que podamos decir en torno a una pieza. Y no está acabado, y nosotros no vamos a tener la última palabra, por más doctos, digo, él es un sabio, uno modestamente trata, pero nunca vamos a acabar de decir las cosas en torno a la realidad de una circunstancia de una pieza. Y eso es lo que es maravilloso, somos en construcción, ¿no? Creo que las dos obras son bellísimas, la belleza, digamos, las unifica, pero yo celebro que sean morfológicamente y radicalmente distintas. Eso es lo que me parece, ahí está la riqueza justamente. Exacto. De las piezas. Yo todavía voy al Museo de Antropología y siempre frente a la Piedra del Sol dejo una monedita. Y me ha ido bien, les recomiendo. Bueno, yo me gustaría remitirme al tema de contar historias, ¿no? Y me gustaría preguntarles cuál es para ustedes el relato del siglo XX que ha construido esta colección, porque me parece que las colecciones también son una forma de construir relatos. Y lo pensaba también por lo que comentaban de que el relato dominante del siglo XX mexicano en el arte es el que se centra en el contexto sociopolítico, y me da la impresión de que también ese es el relato dominante, porque, ¿no? Y la Escuela Mexicana de Pintura lo mencionaron, porque es el relato hecho por acervos nacionales, ¿no? Donde la revolución es como el mito fundacional de la vanguardia mexicana. Y me pregunto si al ser una colección institucional también, pero privada, ¿ustedes consideran que el relato que construye sobre el siglo XX en México es distinto? Bueno, creo que esta colección sí es un correlato a las colecciones nacionales. Obviamente también se puede poner en diálogo, pero al ser, y como mencioné al inicio de mi participación, al ser una colección corporativa también responde a los gustos y sobre todo a los gustos de sus directivos, ¿no? Es una colección que además se forma empieza a formarse obviamente a lo largo del siglo XX, pero tiene una etapa importante en la década de 1970. Entonces, esta colección es una colección que se refiere al gusto, ¿no? Al gusto de sus directores. Entonces creo que ahí hay que ver tal vez con mayor lupa, pero que obviamente también descansa en ciertas continuidades que creo que se pueden ver también a lo largo de los catálogos, ¿no? Desde las piezas que adquieren por el del arte virreinal, las piezas que adquieren del siglo XIX y del siglo XX, porque hay una persistencia en el paisaje, hay una persistencia en el retrato y hay una persistencia en el costumbrismo, pero también hay una
hay un interés, creo, y lo platicábamos hace unas horas, también de explorar las geografías del país, ¿no? Entonces, sí es el paisaje de Velasco, es el paisaje del Valle de México, pero también va a ser el paisaje del Paricutín, por ejemplo. Entonces, es también una necesidad de reconocer las regiones del país y obviamente formar una identidad de un banco nacional, ¿no? Y en ese nacional es el conjunto de todas sus regiones. Entonces creo que también, y eso se ve obviamente también en la adquisición de bienes inmuebles fuera de la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que se pueden construir correlatos interesantes con las colecciones nacionales. Obviamente hay una piedra de toque en ciertos autores como el Dr. Atl, como Rivera, como Orozco, ¿no? Pero bueno, o sea, es una visión también mucho más extensa y a la vez creo que mucho más compleja.